Muchas gracias, señora presidenta, señor secretario general y distinguidos miembros del Consejo de Seguridad y otros miembros de esta reunión. Gracias por esta oportunidad. Estoy seguro que todos los representantes de los miembros de Naciones Unidas me escucharán. Ayer regresé de la ciudad de Bucha, recientemente liberada de las tropas rusas, no lejos de Kiev. Entonces, no hay un solo crimen que ellos no hayan cometido allá. Las tropas rusas mataron a cualquier persona que haya servido a nuestro país. Han matado mujeres fuera de sus casas cuando simplemente trataban de llamar a alguien. Mataron a familias enteras, adultos, niños, y trataron de quemar los cuerpos. Me dirijo a ustedes en nombre de las personas y para honrar la memoria de los muertos, honrando la memoria de todos los civiles que han muerto asesinados con un tiro en la cabeza después de haber sido torturados, algunos torturados en la calle, otros lanzados en pozos. Fueron asesinados en sus apartamentos, en sus casas, con la explosión de granadas. Fueron civiles que fueron aplastados por tanques y en sus carros en medio de la ruta, simplemente por placer. Les cortaron las gargantas, los miembros, mujeres asesinadas enfrente de los niños. Les sacaron las lenguas simplemente porque no escucharon lo que querían escuchar de ellos. Entonces, esto no es diferente de otros terroristas como Daesh, que han ocupado otros territorios. Y aquí está siendo realizado por un miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está destruyendo las fronteras y se está tomando el derecho de los países que son independientes. Continúan la política de destrucción, la diversidad étnica y religiosa. Traen guerra y tratan de borrarlos de una manera que termina matando a los civiles comunes y corrientes en el país donde han llevado sus tropas y donde dejan fosas comunes. Ellos buscan exportar esto a otros países a través de un sistema de propaganda y de corrupción política. Han generado una crisis alimenticia global que podría generar hambrunas en Asia y en África y también en otros países, y generando un caos político en muchos países donde están destruyendo la seguridad. Entonces, lo que necesita garantizar el Consejo de Seguridad no está ahí, aunque existe el Consejo de Seguridad. Entonces, ¿dónde está la paz? ¿Dónde están esas garantías que las Naciones Unidas necesita garantizar? Es obvio que la situación que debe acabar con estos agresores simplemente no puede funcionar de manera efectiva. Ya se ha visto lo que hizo el ejército en Bucha mientras estaba la ciudad bajo su ocupación, pero el mundo aún tiene que ver lo que han hecho en otras ciudades ocupadas y otras regiones de nuestro país. La geografía puede ser diferente, pero la crueldad es la misma, los crímenes son los mismos y la rendición de cuentas debe ser inevitable. Señoras y señores, me gustaría recordarles del artículo 1 del capítulo 1 de la Carta de Naciones Unidas cuál es el propósito de nuestra organización. El propósito es mantener la paz y asegurarnos que la paz se respete. Y ahora la Carta de Naciones Unidas está siendo violada desde su artículo 1. Entonces, ¿cuál es el punto de de los demás artículos? Como resultado de las acciones de Rusia y de nuestro país, en Ucrania, los crímenes de guerra más terribles de todos los tiempos, estamos viéndolos ahora desde el principio de la Segunda Guerra Mundial y se están cometiendo en este instante. Las tropas están destruyendo ciudades ucranianas, las están dejando en cenizas con artillería y ataques aéreos, están bloqueando las ciudades, generando hambrunas masivas y
atacando civiles que están tratando de escapar de las hostilidades, incluso de manera deliberada, han atacado refugios y están deliberadamente creando condiciones en los territorios ocupados temporalmente para que mueran civiles en esas zonas. Las masacres en Bucha es solamente una de muchos ejemplos de lo que los ocupantes han hecho en nuestra tierra en los últimos 41 días. Y hay muchos más lugares similares donde el mundo aún tendrá que saber la verdad. Mariupol, Kharkiv, Chernóbil, Boroyanka y otras decenas de comunidades donde cada uno de ellos es similar a Bucha. Yo sé y ustedes también saben perfectamente lo que los representantes de Rusia van a decir en respuesta a las acusaciones de estos crímenes. Ellos han dicho esto muchas veces y el más significativo fue después de cuando tumbaron el avión de Malaysia Airlines en el Donbass, o también con la guerra en Siria. Ellos van a culpar a cualquier otra persona para justificar sus propias acciones. Van a decir que hay diferentes versiones y que es imposible establecer cuál de esas versiones es la verdadera. Ellos dirán que los cuerpos de esos civiles fueron lanzados y que todo esto fue escenificado, pero estamos en 2022, tenemos evidencia concluyente, imágenes satelitales y podemos llevar a cabo investigaciones a fondo sobre lo que nos interesa. Maximizar el acceso para los periodistas, maximizar la cooperación con las instituciones internacionales y también con la Corte Penal Internacional para que se rindan cuentas de manera contundente, y estoy seguro que cualquier Estado de Naciones Unidas estará interesado en esto. ¿Por qué? Para poder castigar de una vez por todas a aquellos que se consideran privilegiados y creen que pueden salirse con la suya. Entonces, otros potenciales criminales de guerra en el mundo, ¿cómo serán castigados? Si el más grande de todos es castigado, entonces todos los demás serán castigados. ¿Por qué Rusia vino a Ucrania? Les diré, porque el liderazgo de Rusia se sienten como colonizadores de tiempos antiguos. Quieren nuestra riqueza, nuestro pueblo. Ya han deportado a cientos de miles a su territorio. Han secuestrado a más de 2.000 niños y continúan haciéndolo para llevarlos a su territorio. Quieren convertir a Ucrania en esclavos silenciosos y están robando abiertamente en las ciudades y en los pueblos que han capturado. Y esto es un robo a gran escala. Se están robando la comida, los aretes de oro, incluso cuando están cubiertos de sangre. Estamos aquí ante un Estado que está convirtiendo el veto en el Consejo de Seguridad en un derecho a la muerte. Y esto amenaza la arquitectura de la paz, de la seguridad internacional, y están destruyendo todo lo que pueden. Entonces, si esto continúa, los países solo podrán contar con el poder de sus propias armas para asegurar su seguridad y no en la ley internacional. No podrán confiar en las instituciones internacionales y Naciones Unidas podría ser simplemente cerrada. Y creen que el momento de la ley internacional se ha terminado y si su respuesta es no, entonces tienen que actuar inmediatamente. La Carta de Naciones Unidas debe ser restaurada inmediatamente. El sistema debe ser reformado inmediatamente para que el veto no sea sinónimo de un derecho a la muerte. Existe una representación en el Consejo de todas las regiones del mundo y se debe traer la paz inmediatamente y se necesita determinación. La masacre de Siria a Somalia, Afganistán, Yemen, Libia, eso debió haberse detenido hace mucho tiempo, para decirles la verdad. Si la tiranía hubiese alguna vez recibido esta respuesta ante la guerra que nosotros hemos logrado, habría dejado de existir.
y la paz se habría garantizado y el mundo habría cambiado con seguridad. Entonces, tal vez no habría guerra en mi país en contra de nuestra gente, en contra de los ucranianos, en contra de nuestros ciudadanos, pero el mundo miró, observó y no quiso hacer nada tras la ocupación de Crimea, la guerra contra Georgia o la toma de Transnistria en Moldavia, pero las bases para otros conflictos, ¿cómo detenerlos? Las fuerzas militares rusas y aquellos que les dan órdenes deben ser llevados ante la justicia de manera inmediata por crímenes de guerra en Ucrania, y cualquiera que haya recibido estas órdenes y que las haya realizado matando a nuestra gente debe ser llevado ante un tribunal, algo similar a los tribunales de Nuremberg. Y quiero recordar a los diplomáticos que no se escaparon de la condena por los crímenes después de la Segunda Guerra Mundial, y quiero recordar que tampoco estos se quedaron sin respuesta y ninguno de ellos escapó. Pero lo principal hoy es que es momento de transformar el sistema de las Naciones Unidas y por ende propongo llevar a cabo una conferencia global y podemos hacerlo aquí, en Kiev, para poder determinar cómo podemos reformar el sistema de seguridad global, cómo vamos a poder contar o establecer las garantías del reconocimiento de las fronteras y de la integridad de los estados y de los países, cómo podremos establecer las reglas de la ley internacional humanitaria. Y es cierto que lo realizaron en San Francisco en el 45, después de una organización internacional, no se ha logrado. Y es imposible lograrlo sin reformas, y por ende debemos hacer todo lo necesario todo lo que está en nuestro poder para pasarle a la próxima generación unas Naciones Unidas efectivas que pueda responder de manera efectiva a estas amenazas de seguridad, evitar las agresiones y forzar a los agresores a traer de nuevo la paz. Si los principios de la paz están siendo violados, y no puede haber ninguna excepción de privilegios, todo el mundo debe ser igual. Todos los participantes de las relaciones internacionales, independiente de su geografía, de su poder económico o de sus ambiciones individuales, el poder de la paz debe convertirse en dominante, el poder de la justicia. Es lo que la humanidad siempre ha soñado. Ucrania está dispuesta a dar la plataforma para alguna de las oficinas de este nuevo sistema, similar a la oficina de Ginebra, que tenga que ver con derechos humanos, o la de Nairobi sobre la protección medioambiental, y una oficina que pueda esforzarse en mantener la paz. Y quisiera recordarle de nuestra misión de paz en Afganistán, cuando nosotros, los ucranianos, evacuamos de ese país a más de 1,000 personas con nuestros propios medios. Fue una fase muy difícil y Ucrania llegó para ayudar. Trajimos a personas de diferentes nacionalidades, de grupos étnicos, diferentes edades, ciudadanos afganos, también de Canadá, Estados Unidos y países europeos. Nosotros no miramos quién necesitaba ayuda, o si era uno de nosotros o era alguien más. Simplemente los ayudamos, salvamos a todos los que pudimos cada vez que existía esa necesidad, y podrían tener la seguridad de que esa ayuda vendría, de que el mundo sería claramente más seguro. Y por ende, Ucrania tiene el derecho moral de proponer una reforma del sistema de seguridad mundial. Y hemos probado que no estamos ahí solamente en los momentos felices, sino también en los momentos oscuros, y se necesitan las decisiones del Consejo de Seguridad para la Paz en Ucrania. Y si no saben cómo tomar estas decisiones, pueden hacer dos cosas: sacar a Rusia como agresor y como fuente de la guerra, para que no pueda bloquear las decisiones sobre sus propias agresiones y su propia guerra, y hacer todo lo que podamos
hacer para establecer la paz. O la otra opción es mostrar cómo podemos reformar o cambiar y trabajar por la paz. Y si no existe alternativa y no existen opciones, entonces la siguiente opción sería disolver el Consejo, simplemente. Y pueden admitir que si no hay nada que ustedes puedan hacer, además de conversar, pues necesitamos paz. Ucrania necesita paz, Europa necesita paz y el mundo necesita paz. Y finalmente, les pediría amablemente a todos los que han visto este video, por favor, denos un minuto más de su tiempo. Como para mostrar cómo un solo país puede violar esos derechos. Y ese es el resultado de no haber sido castigado en el pasado. Y por favor, vean este video porque es importante. Es imposible que todo el mundo venga aquí para observarlo con sus propios ojos. Y por ende, les pido que miren este video. Muchas gracias.